No veo a nuestra coordinadora. Ahí está, Agustina, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. La intención es continuar con la, con el programa de la materia, luego de los parciales. La verdad que estuve viendo las notas en general y fueron muy bien. Hay, por supuesto, tres excelentes, pero eso no desmerece que el resto es superior a la media. Así que simplemente quería agradecerles y pedirles que continuemos así. Bueno, la clase del día de hoy es forma y prueba de los contratos. Voy a ver si puedo compartir un PowerPoint para que vayamos ingresando en tema. A ver, vamos a ver. Esto de la tecnología tiene sus vericuetos. Creo que es este. Bien. Entonces, el tema de la clase de hoy es la forma en el contrato, pero de modo preliminar, como ustedes saben, siempre les lo recuerdo, el Código Civil y Comercial tiene en la parte general, en el libro primero, trata sobre la forma en el acto jurídico. Por ende, previo a ingresar a la especie, que en este caso es el contrato, eh, vamos a iniciar la clase de hoy con la forma del acto jurídico. Eh, Predicable tanto del género acto jurídico como de la especie de contrato, citándolo a López de Zavalía. López de Zavalía decía que todo contrato, y entre paréntesis pongamos acto jurídico, tiene un contenido y tiene una forma. Él decía, lo que se dice de alguna manera se lo dice. La forma puede ser interpretada, puede ser entendida desde dos puntos de vista. Un primer punto de vista, en sentido genérico, entendemos por forma cualquier manera exteriorizante de la voluntad. Puede ser por escrito, a través de la palabra hablada, a través de un comportamiento en el cual traduce o exterioriza una determinada conducta, como es el caso del silencio, etc. Pero, desde el punto de vista específico, esta manera de exteriorizar la declaración de voluntad o de manifestar la voluntad eh, puede ser concreta. Entonces, en un sentido específico, encontramos algunas maneras exteriorizantes de la voluntad, ya sea a través de una forma impuesta por la ley o por las partes. Por ejemplo, en el Código Civil derogado, en el artículo 973, expresaba que la forma era el conjunto de prescripciones de la ley, respecto de las cuales se exigían algún tipo de solemnidad, y daba algunos ejemplos: la escritura del acto jurídico, la presencia de testigos, que un determinado acto sea realizado en presencia de testigos, o ante un oficial público, o ante el juez del lugar, por ejemplo, un juez de paz. La primera precaución: no hay que confundir el acto jurídico que una determinada persona, un determinado agente celebra o realiza o pone en el mundo jurídico, con la forma con el cual, o en virtud del cual, este acto jurídico se materializa. Como dice Noemí Nicolau, una cosa es el acto jurídico y otra cosa es la forma en que se dice o en cómo se lo dice a esa manifestación de voluntad. Así hace esta distinción. Podemos encontrar, por ejemplo, un acto jurídico válido, una declaración de voluntad plasmada a través de una escritura pública, pero la escritura pública, que es la forma del acto jurídico en cual contiene esta declaración de voluntad,
le falta un requisito, por ejemplo, la firma del escribano. De otro lado, podemos tener un acto jurídico nulo y ser válido el instrumento. ¿Mm? La segunda precaución que hay que tener es que no hay que confundir el concepto de forma con el de prueba. Son conceptos vinculados, intrínsecos, eh, relacionados, pero que conceptualmente significan dos nociones distintas. Así, por ejemplo, la forma, ya hemos adelantado, alude a cómo se exterioriza, cómo se pone en acto en el mundo jurídico la materialización de una determinada manifestación de voluntad. Por el contrario, la prueba, dice Noemí Nicolau, se relaciona en cambio con su acreditación en juicio. Entonces, no hay que confundir la forma del acto jurídico en general y del contrato en particular con el modo con el cual se prueba en un juicio. Esto vamos a ver que es importante porque, como bien lo destaca Noemí Nicolau, la regulación del Código Civil y Comercial en este aspecto no es lo suficientemente clara. Cuando estaba vigente el Código de Vélez, había distintas tesis. Una primera tesis, que la tesis clásica, sostenida por autores como Brevia o Salvat, que hacían una distinción, donde el cual distinguían los actos formales y no formales. Los formales, decían, son aquellos actos que tienen forma impuesta por la ley. A su vez, dentro de los actos formales podemos distinguir los actos formales absolutos o solemnes de aquellos formales relativos o no solemnes. Los actos formales absolutos o solemnes son aquellos donde la forma se exige para la validez. Es decir, son un requisito de sine qua non, sin el cual no tiene validez ese acto jurídico. Por el contrario, los actos formales, relativos o no solemnes, son aquellos que, si bien no se ha cumplido con la forma impuesta por el legislador, no tienen la sanción de nulidad. Por otro lado, los actos no formales son aquellos que tienen libertad de forma. La doctrina moderna, sostenida por autores como Fernando López de Zavalía o Jorge Mossetti Turraspe, le da una ligera variación a esta clasificación clásica, porque dice que también los actos serán formales y no formales, donde los actos formales serán, ellos hablan de contratos formales, ad solemnitatem, y dentro de los ad solemnitatem pueden ser absolutos, donde la forma se impone o se exige para la validez. Es decir, que no cumplida la forma impuesta, el acto o el contrato no tienen validez alguna. De aquellos contratos formales también solemnitatem, pero relativos, donde la forma cumple ciertos efectos propios, pero lo más importante es que no tiene sanción de nulidad. Del otro lado, los contratos formales son ad probationem, es decir, que la forma impuesta, por ejemplo, un contrato por escrito, no hace a la validez, sino hace a la prueba. El ejemplo típico es el contrato de locación de cosas en el marco del Código Civil derogado, en el cual el contrato se celebraba por una manifestación de voluntad. Podía celebrar un contrato de locación verbal, en la cual identificara los tres elementos del contrato, que eran la cosa, el objeto y el precio, y con eso, cosa, plazo y precio, y con eso era suficiente. Ahora, si después lo instrumentaba, por ejemplo, por escrito, la forma solo era una forma de aprobación en los efectos de la prueba en juicio, pero de ninguna manera podíamos negar que se había celebrado el contrato. Y como contrario a estos actos formales, encontramos aquellos actos no formales, que son aquellos en los cuales las partes tienen libertad de forma. Entonces, la regla era la siguiente. La regla era la libertad de forma o de forma libre. Es decir, que los particulares podían recurrir para celebrar actos jurídicos en general y contratos en particular a cualquier forma. Ahora, la libertad de forma no significara que no había forma, sí la había. Lo que pasa es que no era impuesta, sino era forma libre. Por excepción, la forma podía ser impuesta, ya sea por la ley o bien por los particulares. Y allí podíamos distinguir si había sido forma
impuesta bajo sanción de nulidad, es decir, ad solemnitatem absoluta, o por el contrario, tenía algunos efectos y hablamos de ad solemnitatem relativa. Bien. En la parte general del Código Civil y Comercial, ya yendo a la normativa vigente, el libro primero, el título cuarto, cuando regula a la forma del acto jurídico, en el artículo 284, impone la regla cuando dice libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la expresación de voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Es decir, que la regla sigue siendo la misma, la forma libre, donde el cual las partes pueden brindar a un determinado acto jurídico la forma que ellos quieran. Por excepción, las partes pueden convenir una forma. En este caso será una forma impuesta, ya sea por las partes o por el legislador. Y si a un acto de forma libre, las partes incluso pueden ir más allá en virtud del principio de autonomía privada y establecer una forma incluso más rígida que la impuesta por el legislador. ¿Cuál es la crítica que se le hace a este método del Código Civil y Comercial? En primer lugar, algo ya hemos adelantado. Se regula la forma del acto jurídico en la parte general del libro primero, pero al mismo tiempo se reitera de modo innecesario en la parte general del contrato algunas normas relativas a la forma. Ya lo veremos enseguida. En segundo lugar, no contento con eso, el legislador también incluye una clasificación de los contratos. En el artículo 969 distingue aquellos contratos formales de los no formales. Y por último, también incluye normas relativas a la forma en los contratos en particular. Por ejemplo, en el contrato de locación, en el artículo 1188, o en el contrato de leasing, en el artículo 1234. Entonces se advierte que hay una regulación de la forma en el acto jurídico, hay una reiteración en la parte general del contrato y además se incluyen ciertas normas particulares en los contratos en particular. Si volvemos al libro primero y hablamos del acto jurídico en general, habíamos dicho hace un momento que el 284 establece la forma libre. Ahora, hay actos jurídicos en los cuales la forma no es libre, sino es impuesta. Y puede ser impuesta, como habíamos adelantado, por el legislador o bien por los particulares. Y dice el 285, el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto. Allí parece haber adoptado la tesis de el acto formal ad solemnitatem. Pero luego, a continuación, agrega, pero vale como acto en el cual las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad. Es decir, acto formal, solemne, relativo, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. Entonces, aquí este artículo mezcla lo que es la forma libre de la forma impuesta, dentro de la forma impuesta por el legislador o por los particulares, y dentro de cada uno de ellos puede haber una forma impuesta absoluta o relativa, según tuviere o no sanción de nulidad. ¿Cómo se interpreta? Bueno, la doctrina, en este aspecto, siguiendo a Noemí Nicolau, podemos decir que el legislador parecería haber adoptado la clasificación que se encontraba vigente en el marco del Código de Vélez, es decir, teníamos la regla de la forma libre, por excepción la forma era la impuesta. A su vez, dentro de la forma impuesta podemos encontrar una forma absoluta o relativa, según que se exigiere o no, bajo sanción de nulidad. De una primera lectura de la forma impuesta podemos advertir entonces que se exige una forma solemne absoluta, es decir, que el legislador puede imponer una determinada forma para la validez de un acto jurídico bajo sanción de nulidad. La segunda es que la forma impuesta por el legislador no puede ser bajo sanción de nulidad. En ese caso se entiende que es solemne relativa, en virtud del cual las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad. Sin embargo, en el anteproyecto, la comisión, en los fundamentos del anteproyecto, había seguido un criterio distinto, porque explicaba que en cuanto a la forma impuesta, se clasificaban las formas en vez de una clasificación bipartita, como la que acabamos de ver y que parecería explicitarse del código, entendía que había una tripartición, porque había las formas absolutas, relativas y las formalidades de la prueba. Las formas absolutas son aquellas cuya solemnidad es exigida para validez del acto, y se infiere, por ejemplo, el artículo 969 cuando habla de los contratos formales. O también puede ser la forma relativa, que no es aquella forma, digamos, es una forma impuesta, pero que si no se sigue por las partes, tiene otra finalidad.
un efecto propio, artículo 285. Ahora, no encontramos la forma para la prueba. Es decir, en otras palabras, que los fundamentos del anteproyecto no se condicen con lo que se terminó regulando en el código. Entonces, ¿cómo funciona? La forma impuesta absoluta, o en la terminología clásica, solemne o no solemne. Bueno, en el código de Vélez era muy sencillo. En caso de duda sobre si la forma era exigida ad solemnitatem o ad probationem, Borda, por ejemplo, decía que la duda debía ser en favor de la ad probationem, es decir, que la forma solamente era impuesta a los efectos de la validez del acto, en este caso de la prueba del acto, más que de la validez en sí. Sin embargo, Vallespinos entiende que ahora en el Código Civil y Comercial de la lectura de los artículos que acabamos de ver, hay un principio general que es que la forma es la libertad de forma, pero bajo solemnidad relativa. En segundo lugar, habíamos dicho que cuando se regula el contrato en general, con independencia si es de correcta técnica legislativa hacer una clasificación de los contratos, porque ya alguna vez se lo comenté, las clasificaciones del legislador pueden ser ciertas o verdaderas o pueden ser erradas. Bueno, aquí el 969 reitera conceptos que ya hemos visto en la parte general del acto jurídico, pero ahora relativos a los contratos, especie del acto jurídico, y dice que los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez, sería una forma impuesta, ya sea por el legislador, son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Es decir, que encontramos la forma impuesta, solemne, absoluta. Ahora, dice, cuando la forma es requerida para los contratos, lo es solo para que produzcan sus efectos propios, es decir, forma impuesta, solemne, en la especie relativa, no tendrán sanción de nulidad, pero tampoco quedarán concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto. Es decir, que valen como contratos en los cuales las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Y luego agrega, ahora, cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, que habíamos dicho que era la forma libre y que era la regla, esta debe constituir solo medio de prueba para la celebración del contrato. Entonces, en el 969, segundo párrafo, advertimos la segunda precaución de Noemí Nicolau, que no hay que confundir forma con prueba. La forma, como decía López Avalí, es el modo de exteriorizarse un acto jurídico. Y la prueba es otra cosa. Sin embargo, aquí el legislador, dentro de la forma, también ha confundido con la prueba. Y no contento con ello, en el artículo 1015 vuelve a reiterar el concepto que ya había previsto para el acto jurídico, cuando dice libertad de formas en el epígrafe. Solo son formales los contratos a los cuales se le impone una forma determinada. Y aquí ya volcamos, porque habíamos dicho que todo acto jurídico tiene contenido y tiene forma. Y esta misma aseveración es predicable para los contratos. Todo contrato tiene objeto y tiene forma, tiene contenido, y que de algún modo lo que se dice, como diría López Avalía, y la forma es el modo como se lo dice. Ahora, la regla es que tanto el acto jurídico como el contrato tienen forma libre, o no impuesta siquiera. La excepción será que los particulares o el legislador pueden imponer una determinada forma, tanto para el acto jurídico en general como para el contrato en particular. Sin embargo, acá nos dice, libertad de forma, solo son formales los contratos en los cuales la ley le impone una forma determinada. Entonces, no habíamos dicho que todo contrato tiene forma. Sin embargo, acá parece llamar solo contratos formales a aquellos contratos de forma impuesta, ya sea por ley, como en este caso. Por eso dije que hay una confusión de conceptos y que llevados de la parte general al contrato en particular, hay que tener precauciones o cuidado. Y luego el artículo 1016 establece modificaciones al contrato, lo único que hace es seguir la vieja regla del derecho romano, que lo accesorio sigue la suerte del principal. Es decir, si el contrato en particular tiene una forma impuesta por el legislador, las modificaciones del contrato deben tener la misma forma impuesta por el legislador. Al mismo tiempo, si un contrato tiene una forma determinada por los particulares,
toda modificación posterior también debe tener, por lógica de consecuencia, la misma forma que tuvo el contrato original. Bien. Excepto, dice, que ya versen solamente sobre estipulaciones accesorias o secundarias o que existe disposición legal en contrario. Complicado. Bueno, entonces, vamos en particular. Ya ingresando a los contratos en particular, tenemos entonces aquellos contratos formales, es decir, que tanto el legislador como las partes pueden imponer una forma determinada, pero son formales relativos o no solemnes, porque si las partes no siguen la forma impuesta, no tienen sanción de nulidad, es decir, no hay carencia de efectos, no cumplieron todos los efectos jurídicos que ha previsto el legislador, pero no dejarán de tener efectos jurídicos. Son efectos jurídicos, como diría Noemí Nicolau, claudicantes. Y aquí encontramos, por ejemplo, en la forma escrita, el contrato de locación se impone la forma escrita. Ahora, si no se sigue la forma escrita, ¿no existe contrato de locación? Sí, sí existe contrato de locación. Bien. Distinto de los contratos bancarios, porque los contratos bancarios, aquí, especialmente cuando sean contratos bancarios con consumidores, tengo para mí que son contratos formales absolutos, me parece. Lo veremos más adelante. En segundo lugar, tenemos aquellos contratos que la forma es impuesta por escritura pública. Son los contratos formales en donde la escritura pública tiene que ver con eh, la adquisición, constitución o extinción de algún derecho. El 969 dice, cuando la forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios, requiere, habrá que ver, en algunos casos será la nulidad, en otros casos no será la nulidad. Esto está discutido en doctrina. En segundo lugar, tenemos aquellos contratos formales bajo sanción de nulidad, es decir, son solemnes absolutos o solemnes propiamente dicho. Por ejemplo, en el Código de Vélez, la donación de inmuebles debía sí o sí realizarse por escritura pública. Si no se hacía por escritura pública, por ejemplo, por instrumento privado con firma certificada, no valía ni siquiera como donación. Lo mismo ocurre con el régimen vigente para la donación inmobiliaria, para la donación con prestaciones vitalicias y la transacción. Sí o sí deben realizarse por la forma impuesta por el legislador de modo absoluto solemne. Si no se lleva a cabo de esta manera, es nulo. Es decir, ese contrato no tiene ningún efecto jurídico. Dicho de otro modo, carece de todo efecto jurídico, como dice la primera parte de 969. Pero hay otros casos que el legislador llama contratos no formales, nosotros decimos de forma libre, que dice que cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, solo constituirá un medio de prueba. Es decir, el contrato es válido y es eficaz, cualquiera sea la forma elegida por las partes. Pero además, se agrega un plus, sirve para ser acreditado en juicio. El 1017, cuando habla de escritura pública, dice que deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales. Para nosotros, acabamos de mencionar, son contratos formales ad solemnitat. Lo mismo ocurre con aquellos contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Si no se sigue el medio impuesto por el legislador, carecen de validez. Toda validez, ninguna validez. En tercer lugar, todos aquellos actos que sean accesorios de otros contratos otorgados por escritura pública. ¿Por qué? Por el principio del accesorio sigue la suerte del principal. Si el principal es escritura pública, el accesorio también. Y el inciso D, que es amplifica notablemente el ámbito de aplicación cuando dice aquellos demás contratos que por acuerdo de parte o por disposición de la ley deban ser otorgados en escritura pública. En virtud de lo que hemos dicho hace un momento, que la primera precaución de Noemí Nicolau, que la ley o las partes podían agravar en ciertos casos la forma impuesta por alguno de ellos, respectivamente. Hay un supuesto que se denomina de convalidación impropia en el artículo 1018, que dice así: el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la forma es impuesta
de modo solemne relativo, no absoluto, el otorgamiento de la forma prevista se considera como una obligación de hacer. En el Código de Vélez, esto era utilizado para el boleto de compra-venta. Entonces se decía, ¿cuál es el medio idóneo para instrumentar la transmisión o adquisición de derechos reales? La escritura pública. Ahora, ¿el boleto qué es? Es un instrumento privado. Para López Zavalía era un precontrato, un antecontrato, un contrato preliminar, que lo que hacían era un contrato perfecto, pero para cumplir con la adquisición, modificación o transferencia o extinción de un derecho real, en este caso derecho real de dominio, sí o sí debía hacerse con la escritura pública. Ahora, el instrumento puede ser entendido como un concepto autónomo. Entonces aquí debemos distinguir, y esto aquí se relaciona con la prueba, pero no hay que confundirlo con la prueba, se relaciona, podemos distinguir el documento como género y el instrumento como especie. Entonces, el documento es un recipiente que contiene determinados hechos o actos, un acontecimiento susceptible de producir la adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos o obligaciones. Es un continente. Por ejemplo, podemos encontrar el documento, el soporte papel, o a partir del Código Civil y Comercial, el documento virtual o electrónico o digital. Ambos receptan la noción de documento. Puede ser un documento papel o documento digital o electrónico. Ese es el género. Es un continente material o inmaterial del acto. Ahora, el instrumento es la forma escrita sobre el cual se ha volcado una expresión de voluntad. Bien, hay una relación entonces de género-especie. Bien, dentro de los instrumentos, a su vez podemos distinguirlos en instrumentos públicos o instrumentos privados según que sea necesaria la emisión por parte de un funcionario público. El 289, en el libro primero, habla de instrumentos públicos, las escrituras públicas y sus copias o testimonios, los instrumentos que tienen los escribanos o funcionarios públicos, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o Ciudad Autónoma conforme a las leyes que autorizan su emisión. Por ejemplo, los bonos que en este momento se están negociando en la deuda externa son títulos emitidos por el Estado Nacional. ¿Cuáles son los requisitos del instrumento público? Básicamente, para la validez son dos. Primero, la actuación del oficial público dentro del marco de sus límites o atribuciones, lo que llamamos competencia, y luego que contuvieran las firmas del oficial público de las partes o, en su caso, de sus representantes. Con estos dos requisitos, entonces, el instrumento público tiene validez. ¿Cuáles son aquellas prohibiciones? Bueno, es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público fuera de su ámbito de competencia, ya sea personal o material. Por ejemplo, cuando tuviera algún tipo de inhabilidad, caso de ser pariente en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Los presupuestos para la validez del instrumento público, que el oficial público primero se encuentre investido en funciones. Por ejemplo, un secretario judicial tiene facultades de certificar copias que le llevan las partes para agregarse a un expediente judicial, pero solamente en el ámbito de su competencia. No puede certificar, por ejemplo, otra cosa un fin de semana, salvo que estuviera habilitado. Por eso es muy importante la noción de competencia. El 293 establece que los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece el Código gozan de entera fe y producen efectos idénticos en todo el territorio de la República. Esta es la parte de testigos, la vamos a pasar para llegar a la eficacia probatoria. El instrumento público, extendido en la forma que hemos dicho, hace plena fe. Y aquí viene lo relacionado con la prueba. ¿Cuándo? En cuanto al acto, a la fecha, al lugar y los hechos que el oficial público enuncia. B, en cuanto al contenido de las declaraciones. El contradocumento, esto es interesante, una vez extendido un contrato o un acto jurídico en general, puede existir un contradocumento en el cual, a diferencia del instrumento público que tiene validez erga omnes, es decir, frente a todos y todos, el contradocumento en cambio solamente es oponible frente a las partes que lo han emitido, pero es inoponible respecto a terceros interesados, especialmente de buena fe. Y por último, ya para terminar esta pequeña clase de hoy, podemos encontrar, ya hemos visto los instrumentos públicos, ahora tenemos los instrumentos
privados. Los instrumentos privados pueden ser firmados o no firmados. Los instrumentos particulares firmados se llaman instrumentos privados propiamente dicho. Los instrumentos particulares no firmados ahora se llaman instrumentos particulares no firmados. Entre otros, podemos encontrar, por ejemplo, los registros de palabra. Por ejemplo, ustedes cuando mandan un mensaje de WhatsApp, lo que están haciendo es mandar un instrumento particular no firmado, salvo que tuvieran algún tipo de firma electrónica o digital a través de un correo electrónico, en el cual en ese caso ya se trataría de un instrumento privado porque estaría firmado siempre y cuando estuviera habilitado para ello. Bueno. Agustina, habilitemos un poquitito las preguntas, si te parece, Bueno, en estos profe, minutos ahí que lo nos habilito. queda. Bueno, muchas gracias. Quería consultar si alguno de ustedes había quedado con alguna pregunta o alguna duda. De todas maneras, vamos a seguir viéndolo la clase que viene. Les recomiendo la lectura de los artículos que hemos visto, tanto de la parte general del libro primero como de la parte general del contrato en el libro tercero. De modo de que la próxima clase ya podamos seguir avanzando sobre los instrumentos particulares y avanzar incluso hacia la forma. ¿Alguna pregunta que tengas, Agustina, vos particularmente? Yo particularmente no. Sí, quería consultarle el Sí. tema que ahora está sucediendo, que es que salió la nueva ley de alquiler. Mm, sí, Y bueno, sobre la vamos a ver cuando veamos contratos en particular. Sin embargo, lo poco que he podido ver, todavía recién la acabo de bajar, recién tiene vigencia a partir de mañana, solamente se tocan, bueno, lo que siempre se tocó históricamente en nuestro país, que es el plazo mínimo antes de 2 años, ahora pasa a ser de 3 para todo tipo de locación, sin distinción alguna. Se toca también el precio, no el precio pactado, sino la actualización, que pasa a ser eh, cada 12 meses y conforme un cálculo polinómico. Es decir, que se toca el precio, se toca el plazo, no se tocó por ahora el objeto, que era lo que siempre se tocaba. Así que, pero bueno, lamentablemente el Código Civil Comercial, que no va a cumplir 5 años ahora el 1 de agosto, ya ya ha tenido sus primeras modificaciones. claro, eso había ¿Alguna? leído que la ley modificaba el código. Sí, sí, sí. Así que, pero de todas maneras, lo vamos a ver cuando analicemos los contratos en particular y el contrato de ocasión. Eso va a ser en el segundo semestre, así que, pero bien vale la pregunta como para romper el hielo. En lo Sí. demás, simplemente aprovecho bueno, para saludarlos. Seguimos en esta pandemia. En mi caso, ya a partir de mañana ya estoy habilitado en la cámara. Así que nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes a 20 horas. Voy a intentar ir subiéndoles algunas noticias que puedan ser relevantes para la materia, aunque, por ejemplo, el contrato de locación, a pesar de que todavía no nos toca ingresar al contrato. En lo demás, quedo a disposición en el WhatsApp y felicitarlos nuevamente por los parciales, que realmente ha sido bastante superior a la media. En lo demás, en materia bibliográfica seguimos con el mismo libro. En mi caso, sigo Noemí Nicolau y Carlos Hernández, como ya les dije, contratos en el Código Civil Comercial, editorial La Ley. Y bueno, nada, simplemente quedo a disposición de ustedes en el WhatsApp para cualquier inquietud o duda en particular. Aprovecho también nuevamente para agradecer a Agustina, nuestra este, de Zoom, y nada más que eso. Y me despido. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Gracias. Hasta luego.